Tenemos sujetos obligados, judíos y no judíos. Judíos tienen 613 preceptos o mitzvot, 365 de no hacer y 248 de hacer. Nosotros tenemos 7 preceptos de 30 a 60 derivaciones de no hacer y hacer, y todas las leyes de nuestros países. Así está la Torah. Son 613 preceptos para los hijos de Israel, 365 de no hacer y 248 de hacer. De estos hay muchos que no los pueden hacer todos los judíos. Es otra cosa. De estos 613 mandamientos y de estos 365 de no hacer y 248 de hacer, hay muchos que el mismo judío no puede hacer porque no pertenece al grupo obligado. Por ejemplo, un judío que no es Cohen no puede ser sumo sacerdote y no está obligado a cumplir con las normas del sumo sacerdote. Ni siquiera, si no es levita, no está obligado a cumplir las normas de un levita. Y entonces, si un hijo de Israel, de la tribu de Judá, quiere comportarse como un levita, pues no va a poder, porque la ley le impide comportarse como un levita. O si un judío que es de la tribu de Benjamín quiere comportarse como un sumo sacerdote, pues en realidad, en lugar de estar cumpliendo de una forma correcta, está transgrediendo la Torá, porque está rebasando el límite que la Torá misma le puso. Es lo mismo que pasa con nosotros como Benei Noach. Si nosotros nos ponemos a hacer cosas que no estamos obligados y las imponemos a los demás como obligación, entonces estamos transgrediendo, estamos rebasando el límite. Como se dice popularmente, estaríamos pecando. Y esa es la importancia de saber cuál es la persona, el individuo que está sujeto. Por ejemplo, una mujer judía no está obligada a cumplir con ciertas normas que requieren de que sea en un tiempo específico. Pero la mujer lo quiere hacer. Está bien. Pero si hay una prohibición absoluta de hacerlo, entonces al momento que lo haga, en lugar de estar andando por los caminos de Hashem, está transgrediendo la voluntad de Hashem. El ejemplo más claro es, nosotros no estamos obligados a hacer el Shabbat. No, pero la Torah dice que el Shabbat es para todos, porque en 6 días creó Dios el mundo y el séptimo lo bendijo para descansar. Entonces a mí me late que es para todos. Espérate, pero la Torah en el Sinaí estableció que el Shabbat es un pacto entre Israel y Hashem. No dijo entre Israel, Hashem y todas las naciones. Estableció la Torah el límite. Entonces nosotros no estamos obligados. Pero lo quiero recordar. Bueno, eso ya es otra cosa. Tú te quieres comportar y por eso hay algunos rabinos que dicen, claro, que no estés obligado no quiere decir que esté prohibido, pero está prohibido para ti hacerlo exactamente como lo hace el pueblo de Israel. Entonces, no lo hagas como el pueblo de Israel y entonces ahí es cuando nosotros requerimos de la ayuda de un rabino que nos diga, tú quieres recordar el Shabbat, mira, esta es la forma correcta de recordar el Shabbat. Estas son las formas correctas en las que tú puedes recordar el Shabbat. Habrá rabinos que te digan, no, de plano, tú no puedes porque no eres parte del pueblo de Israel y eso es una herencia de Israel y tú no puedes estar haciendo Shabbat de ninguna forma. Bueno, ahí tendrás que consultar contigo cuál es la forma en la que vas a seguir aprendiendo. Porque
hay muchas corrientes y tú puedes tomar una, pero te tienes que sujetar a aprender sobre esa corriente y respetar lo que el rabino te indique, ¿no? Y sujetarte a esa forma de que establecieron la norma, porque es el rabino, porque es la autoridad, porque es el que interpreta. Yo, precisamente por eso, este, me, me, me declaro seguidor de la línea de Brit Olam del Centro Noahida Mundial. Y es esa la línea que yo sigo. Hay quienes siguen al Rab Viñas, hay quienes siguen al Rab Chapán, hay quienes siguen al Rab Ariel, hay quienes siguen al Rab, etcétera. La verdad es que todos en lo fundamental, en los principios básicos, son inamovibles, pero en la práctica hay diferencias, ¿no? Y hay que aprender a saber que en esas diferencias no es que ellos no se puedan ver ni en pintura, y que por lo tanto nosotros como Benei Noaj, si yo estoy con Rav Chapán, entonces yo no le puedo hablar a alguien del Centro Noajida Mundial y él es un hereje. No, no, no. Él tiene una perspectiva, está siguiendo una enseñanza que le transmitió su rabino, del rabino, del rabino, del rabino, y llegó a esa conclusión, y esa es la línea en la que él aprendió y en la que yo voy a cumplir con los 7 preceptos benignos. Ya cuando haya Sanedrín, cuando esté el Mesías, será otra cosa, pero mientras, a esas estamos atenidos, ¿no? Y hay que hacerlo con mucho cariño y con mucho respeto y jamás, mi regla es jamás dar ninguna determinación como obligación. Veremos ya en el libro de Brit Shalom que para el Benei Noaj la interpretación más benévola es la que se debe de aplicar. Hay los 7 preceptos de Benei Noaj, 6, la mayoría están en sentido negativo. Dicen que el sentido negativo es más grande que el sentido positivo. La verdad es que no tengo ahorita la referencia en la cabeza, pero por ahí lo leí en alguno de los libros que estaba estudiando. Pero bueno, eso no impide que podamos trasladar esos preceptos negativos a lo positivo. No hacer idolatría, que es la prohibición, no hacer, se puede trasladar al hacer, saber de la existencia de Dios y su unicidad. Es decir, este para mí es uno de los principios fundamentales de los Benei Noaj. Saber que existe Dios y su unidad. Creo que son los 3 primeros principios de fe de Maimónides. 3 o 4. Ahí después los veremos y los estudiaremos. No blasfemar, hablar de lo bueno que nos entrega Dios y bendecir su nombre con nuestras acciones. Entonces, en lugar de hacerlo como no blasfemes, bueno, en el positivo estaría obligado a hablar de lo bueno que nos da Dios, bendecir su nombre con nuestras acciones. No matar, lo positivo o la acción de hacer sería proteger la vida. No robar, que bueno, ahí la palabra correcta es asesinar. No robar, no matar es asesinar. Y no robar es ser íntegro en mis pertenencias y en las de mi prójimo. No comer parte de un animal vivo, ser bondadosos con todas las criaturas. No relaciones inmorales, ser íntegro en el matrimonio y en nuestra vida sexual. Establecer tribunales de justicia, establecer tribunales de justicia, ¿no? Oye, Luis, disculpa, ahí yo anteriormente te había comentado con respecto a la ley de la alimentación, pero pues bueno, pues me queda claro, ¿no? Que como fue dada al pueblo, pues es para el pueblo, ¿no? Y nada más en sí, lo que queda a nosotros, pues es no sé si bueno, yo entiendo así como que es también determinar un lineamiento, ¿no? Como no excedernos hasta en cierto punto, ¿no? No sé cómo tomarlo ahí. Sí, nosotros, a ver, una cosa es que no estemos obligados, no estamos obligados a hacerlo, y otra que esté prohibido hacerlo.
Hay muy pocos mandamientos. Por ejemplo, ponerse tefilín a un no judío está prohibido. Está prohibido. Entonces, aún y cuando tú quieras, porque entendiste que ponerte tefilín te ayuda a ti para tu crecimiento espiritual, está prohibido. Y entonces, si lo haces, estás transgrediendo. Entonces, estás alejándote en lugar de acercarte al precepto. Pero, por ejemplo, en el kashrut, en la comida, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir el kashrut, el kosher. Ah, bueno, entonces voy a dejar de comer cerdo, ¿ok? Pero eso que tú estás haciendo no eleva tu alma de ninguna forma espiritualmente. Pero, pues si te ayuda a ti a ser sano o a mejorar tu sentido del humor o a mejorar tu sistema respiratorio, circulatorio, etcétera, qué bueno. Pero espiritualmente en realidad a ti no te afecta porque la norma no te está obligando. Tú puedes dejar de comer mariscos, camarones, pulpo, tu ceviche, bueno, no sé si comer ceviche, o tu aguachil de Buenas camarón. noches. En el Noajida, si el comer los alimentos kosher, todo lo que es el kashrut, no es pensando que es como un precepto a cumplir, sino más bien es por salud, como decía el licenciado, es por salud. Y justamente el error mesiánico es querer hacer todo como un judío hasta ponerse el tefilín, ¿no? O rezar poniéndose el otro que es el talit. Y creo que ese es el error más fuerte del mesianismo, que como dice el licenciado, quieren hacer igual, hasta vestirse igual, pero no corresponde, todavía no, a menos de que quieran hacer algo más, ¿no? Pero el kashrut realmente en el Najida es como más bien por salud, o sea, es un beneficio finalmente de salud, sí lo podemos hacer, pero no pensando lo que es como un mandamiento, ¿no? No puerco, no, eso, no funciona en el Najida, así no es. Gracias, Lee. Adelante, Alfredo. Sí, sí, Luis, no, no, pues nada más, concuerdo contigo en la parte que estaban platicando con Blanca, que más que nada es como un ejemplo, ¿no? Y, y eso lo podemos ver incluso hasta cuando en cosas muy pequeñas, por ejemplo, cuando uno empieza a decir Hashem, las personas a tu alrededor empiezan a decir, oye, ¿y por qué Hashem? Entonces empieza a explicar, ¿no? Y ellos empiezan a entender esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que con pequeños cambios, pequeñas acciones y no imponer, creo que es un muy buen método. El ejemplo más que nada. Sí, es correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, es lo correcto, más cuando hay familia que no está caminando en el noajismo o en el monoteísmo, eh, o cuando esta familia se acerca contigo y tú los saturas de esta información, pues la verdad es que se hartan y se van. La verdad es que nosotros somos los que tenemos que actuar de una forma muy orgánica para que nuestra vida eleve, exalte el nombre de Hashem, ¿no? Eso es lo que a mí me han enseñado mi maestro y amigo Menashe. Cuando se contactó conmigo, lo primero que me dijo es, tu familia es quien te va a evaluar que también estás cumpliendo los 7 preceptos de Benay Noah. Si ellos dicen que eres atroz, entonces estás haciendo las cosas mal. Pero si ellos dicen que, oye, muy bien, mi papá, ellos son los que verdaderamente te van a evaluar. Ni tú, ni nadie. ¿Quieres saber cómo vas? Pregúntale a tu familia, oye, ¿he mejorado? Ujú. Y aguántate lo que te digan, ¿no? Pero bueno, eh, para, para, para dar con el objeto de la clase, que es iniciar la lectura de Brit Shalom, y en donde nos vamos a dar cuenta de las cosas que el Rabbi Sherki nos enseña de qué debemos de hacer y qué debemos o qué son comportamientos adecuados, de una forma muy sencilla y muy práctica.
me gustaría darle inicio a la lectura, por lo menos al prólogo, ¿no? Brit Shalom, todos sabemos, el Rab Uri Sherki es el fundador de Centro Noahida Mundial en Israel. Tenemos como enlace al Rab David Shalem, encargado de toda Latinoamérica, de toda habla hispana y portugués en Latinoamérica, para Centro Noahida Mundial. Él, el Rab Uri Sherki, escribió este libro, un primer intento de establecer bases mínimas de comportamiento para un Benay Noach, de acuerdo a los 7 preceptos de Noé. Tiene muchísimas certificaciones de muchísimos sabios de Israel, de muchísimas escuelas serias de Israel. Es uno de los rabinos importantes en Israel, muy conocido, muy activo dentro del pueblo de Israel, y es él quien escribe este libro. Dice, Adelante. prólogo, la humanidad en nuestros días se cuenta aproximadamente en 7.000 millones de personas. Nunca llegó la humanidad en el pasado a estas dimensiones. Las fuerzas de construcción latentes en la humanidad son poderosas y paralelamente las fuerzas de destrucción son grandes también. El futuro está envuelto en neblina. Todo depende de la conducta de los seres humanos, si van a dirigir sus fuerzas en pos de la construcción y la felicidad verdadera, o en pos de la destrucción o de alcanzar felicidad aparente. Existe una lucha de grandes dimensiones alrededor de los valores en los cuales es adecuado dirigir nuestras vidas. Esta lucha se condensa, entre otras cosas, en lo que se acostumbra llamar hoy en día choque de civilizaciones. Mayormente la lucha se extiende entre el mundo occidental en sus matices y el mundo islámico. Secuelas de esta lucha se notan en procesos adicionales, como ser en la elevación del estatus de la cultura del lejano oriente y de la cultura de la nueva era por el otro lado del mundo. Las grandes transformaciones que ocurrieron en la humanidad en los últimos siglos, que en parte produjeron un progreso sin parangón en el mundo, trajeron también sensaciones de confusión y vacuidad. Las sangrientas guerras mundiales agregaron a la desesperanza de encontrar un futuro portador de significado para los seres humanos. Dentro de todo esto complicado, de este complicado conjunto de insensatas luchas de valores y de fuerzas, ocurrió un proceso de retorno del pueblo judío a su tierra y la obtención de su independencia política. El suceso de retorno a Sion tiene un significado profundo para toda persona pensante y responsable en nuestro mundo. Y esto es así, ya que el pueblo de Israel tiene una posición especial en el mundo de símbolos de las grandes culturas del mundo, que deja una huella también en el inconsciente colectivo de la humanidad. El establecimiento del Estado de Israel es para muchos una incógnita teológica, o por lo menos una razón para repensar sucesos de la historia y el lugar del pueblo del libro en ella. Al pueblo judío se le requiere responder a la pregunta de las naciones del mundo con respecto a Israel, y esta es: ¿quién tienen ustedes para decirnos? La sociedad israelí, por mucho tiempo ocupada en luchas por su supervivencia y en la preocupación por la prosperidad económica, dejó los interrogantes espirituales característicos de la tradición judía para el debate en el ámbito interno de la sociedad, casi sin participación de la cultura general. Ahora llegó el momento de esclarecer los mensajes universales del judaísmo y su aporte obligado en la nueva era para el nuevo mundo. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Bueno, es
la primera parte del prólogo. Es muy interesante, ya lo habíamos platicado. Gracias a que Israel ya es un Estado, gracias a que Israel ya está regresando a su tierra, es un tiempo propicio para ellos para empezar a hacer su labor eh, a la que han sido llamados, de ser luz para las naciones y enseñar lo que la Torá y los sabios de Israel tienen que decir a las naciones. Es parte del trabajo. Nuestras palabras son una propuesta para comenzar la renovación del diálogo entre Israel y las naciones. El carácter de este ensayo que se le ofrece al lector es esencialmente alágica, práctica. Pero no hay que equivocarse. La halajá, ley judía, no es sino una rama del conjunto integral del mundo espiritual y ético de la humanidad en general y del judaísmo en particular. La humanidad conoce muchas identidades y seguramente se hará sentir la necesidad del diálogo profundo con los representantes de las diferentes culturas. Con el fin de inspeccionar la compatibilidad de los contenidos de nuestro libro con el rico acervo humano y espiritual de cada familia de las familias de la tierra para serles de provecho. Una de las cuestiones que dividen al mundo en nuestros días es el interrogante sobre el lugar de Dios y del hombre. La cultura occidental heredó de la filosofía griega la premisa según la cual el hombre es el centro de todo lo existente. En cambio, Dios, si es que existe, está en la periferia. Según esta percepción, el régimen ideal es la democracia y en especial la liberal. Un apéndice indispensable de esta postura es la libertad del hombre y a partir de esta también la permisividad. El mundo islámico, por el contrario, no comparte estas premisas y sostiene la postura tradicional según la cual Dios es el centro absoluto de todo, mientras que al ser humano le queda una postura periférica, de sumisión ante la divinidad. Por eso mismo, el progreso que caracteriza a Occidente es percibido con sospecha, y la permisividad que lo acompaña es usada para descalificarlo. El régimen democrático también se percibe como amenazante de la integridad religiosa. Es una de lucha como esta, a simple vista, no parece simple llegar a una conciliación y entendimiento. De todas maneras, se puede acercar a estas dos civilizaciones para una conciliación solo al escuchar atentamente al mensaje singular del judaísmo. Según la tradición judía, no es Dios el que está en el centro, y tampoco el hombre, sino el diálogo entre ellos, o bien la participación del hombre en la realización del acto del Génesis. De esta manera, se le quita el aguijón al contraste que antes presentamos. Existe una simpatía entre el creador y su creación. Esta simpatía se encuentra tanto en la individual como en la general. La sociedad entre el creador y el hombre ocurre en nuestra generación en la práctica, en el proceso de retornación y la restauración de la presencia divina al interior de su pueblo, en el Estado de Israel. Muchas gracias, Alfredo. Pues bueno, es esto una parte del prólogo. Ya empezaremos la próxima semana con la última parte. Pero en realidad el Rav Uri Sherki propone como solución los 7 preceptos de Benei Noach para reunir todo el conglomerado que se ha venido construyendo a lo largo de la historia y que Israel tenga la participación de enseñarle la Torá a las naciones, dejando los extremos entre el pueblo del Islam y el pueblo occidental o la religión occidental, que uno tiende a la bondad y la otra a la justicia extrema. El centro sería el judaísmo, que pretende un enlace y un diálogo entre Dios y el hombre. Es muy, muy interesante.